Estar buen tiempo sentados. Mateo capítulo 16, los versículos 21 al 23. Mateo capítulo 16. Los versículos 21 al 23. Todos juntos, hermanos, leemos estos tres versículos. Dice la palabra de nuestro Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. No me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Así de pie, hermanos, recibimos a nuestro pastor que nos trae el mensaje en esta tarde. Quítate delante de mí, Satanás. Hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Dios en este día. Esta es una frase nada halagadora, hermanos, en relación a la vida de este hombre llamado Pedro, y más de parte de nuestro Señor. Pero ahí está escrito en la palabra, hermanos, y vamos a procurar tener un entendimiento de por qué el Señor tiene que hablar de esta manera con Pedro. Padre, alabamos tu nombre y bendecimos el mismo porque en él, Padre, hemos hallado salvación. Y el día de hoy, Señor, buscamos una vez más ser dirigidos por tu palabra, por tu Espíritu, en cuanto a la exposición que hemos de ofrecer delante de tu pueblo. Habla vuestras vidas y delante de ti, Señor, una vez más nos presentamos como tu iglesia para que seas tú el que hables a vuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Tomemos nuestros lugares, hermanos, y pues damos gracias a Dios que nos concede ya tener avance en cuanto a esta semana de pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que la centralidad es lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Bueno, así como por la mañana hablábamos acerca de, hermanos, de esa frase o esta declaración, o mayormente conocida como la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aludiendo, hermanos, a que Jesús es el Mesías, pero también Jesús es Dios. Hacia la mesianidad de Jesús, como también, hermanos, hacia la filiación divina para con el Padre. Y hoy, hermanos, es abundar un poquito sobre esta realidad también, porque podemos ver los aciertos y desaciertos de quienes en su momento fueron discípulos del Señor. Sé que muchas veces miramos a ellos, hermanos, como productos acabados, pero el texto de la Escritura nos va a hacer ver, hermanos, que ellos también eran vulnerables y de otra manera tuvieron que mantenerse alerta. Y mucho más esta expresión que conlleva, hermanos, a que Pedro posteriormente en su primera carta nos dijera en su capítulo 5, allí vamos a encontrar la frase, ¿verdad? El diablo anda como león rugiente, buscando a quién devorar, hermanos. Y esta realidad también que nos presenta aquí la palabra de nuestro Dios en la persona del apóstol Pedro, hermanos, tendrá un contexto anterior a lo que el Señor tuvo que lidiar o librar ciertas o con las tentaciones. Ahora, una vez más, esta palabra de nuestro Dios, hermanos, nos debe poner de manifiesto lo siguiente: que la meta de todo discípulo de Cristo es la de ser semejante a su Maestro. Eso significa, hermanos, que como creyentes estamos bajo proceso de perfeccionamiento hasta que alcancemos la madurez o perfección de la cual el Señor Jesucristo es la norma. Sabemos, hermanos, que el corazón del cristianismo bíblico es Cristo. En torno a Él gira nuestras vidas y en sí gira esta semana mayor o Semana Santa. Y dentro de este escenario, hermanos, y en relación a lo que el Señor es y a lo que el Señor hizo, continuará apareciendo en escena este personaje llamado Pedro, quien se formó
a las sombras del Maestro. Esta realidad, hermanos, es que todo cuanto fue y llegó a ser se debió al moldeamiento que nuestro Señor Jesucristo imprimió sobre Él. En base a este conocimiento, pues, hermanos, continuaremos estudiando parte de lo que es la vida y la historia y la identidad que se forjó y tomó sentido bajo la tutela del Maestro de Maestros, ese personaje llamado Pedro. Ahora, es en este relato de la palabra de nuestro Dios, hermanos, que encontramos algo que parece ser un poco controversial y a la vez, pues, de sorpresa. Hemos leído los versículos anteriores, como fue, hermanos, los versos 13 al verso 16 de Mateo 16, donde podemos ver muy acertadamente Pedro, hermanos, saliendo en nombre de los otros apóstoles, los otros discípulos, dando esta declaración ante la pregunta de Jesús: ¿Quién decís que soy? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermanos. Esto es sorprendente. Y vamos a encontrar en este relato que el Señor viene en esa primera intervención, o una de las intervenciones de Pedro, vemos que el Señor lo alaba. Y vamos a decirle que aprueba lo que él dice. Pero en esta segunda intervención de Pedro, increíblemente ya no es alabado, antes bien es reprendido. ¿Cómo es posible, verdad? Que alguien que Dios le habla, el Espíritu Santo le habla, aún así en algún momento haga algo que a Dios no le agrada, ¿no? O al hecho, hermanos, de creer que Él está en lo correcto y el Señor está equivocado. Pues algunos han entendido que la acción de Pedro es como querer corregir al Maestro, decirle a Jesús que esas palabras no deberían haber salido de su boca. Es increíble lo que Pedro va a hacer, hermano. Ahora, esa frase, quítate, porque así lo presenta la Escritura, hermanos, en el verso 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí. Y le dice: Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esta frase, hermanos, se debe a lo que con antelación el Señor comenzó a decir, porque Él empieza a hablar de lo que va a pasar, ¿sí? De lo que va a pasar. Y es así como narra el verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Sí? Ir a Jerusalén. El texto usa la expresión: comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Esta expresión, hermanos, conlleva que es una de las primeras veces que el Señor empieza a hablar acerca de su muerte. Lo va a reiterar en el capítulo 17, verso 22 al 23, y luego se va a reiterar en el capítulo 20 de este Mateo, de Evangelio Mateo, de los versos 17 al 19. Y podemos ver ahí que Jesús así usa la expresión, la traducción de la Reina Valera: Jesús anuncia otra vez su muerte, y en el 20, 17 al 19 va a decir nuevamente: Jesús anuncia su muerte. Algunos han considerado, hermanos, que esta declaración Jesús es una preparación de Jesús a sus discípulos, ya que les empieza a declarar o en sí advertir acerca de sus sufrimientos, ¿sí? Pedro acertadamente ha declarado que Jesús es el Mesías. Por eso tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero este término Mesías, hermanos, tenía sus implicaciones. Sabemos, y hacía mención por la mañana en el sermón anterior, que el término Mesías empezó a tener tintes políticos y nacionalistas. O sea, la gente empezó a identificarse con un Salvador, en este sentido, con un revolucionario. Muchas insurrecciones se habían levantado y habían sido sofocadas en ese sentido. Y una vez más, en este caso, el Señor Jesucristo va a hablar acerca de, hermanos, de ir a Jerusalén. Usa la expresión padecer mucho y ser muerto y resucitar al tercer día. En sí, hermanos, Jesús está enseñando acerca de sí mismo, pues se cumplirían las profecías en relación
a lo que hasta el día de hoy conocemos como su pasión y muerte. Bueno, el libro de Isaías, capítulo 53, allá había anticipado lo que serían los sufrimientos, porque Jesús llevó ese título, el siervo sufriente. En ese sentido, hermanos, Jesús está sintiendo que realmente Él es el Cristo. Tal cual lo declaró Pedro por revelación del Padre, es el Hijo del Dios viviente. Y por consecuencia, debía de ir a Jerusalén. Ahora, este viaje a Jerusalén, hermanos, da a conocer que Jesús estaba plenamente consciente de lo que había de pasar, ¿sí? Lo cual Él enfrentaría y lo soportaría voluntariamente. Por eso las expresiones y los biblistas han señalado, hermanos, que desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos. Los prepara, pero a la vez Él es consciente de lo que está por venir y Él no rehuirá en ningún momento encararlo o soportarlo, y lo haría de forma voluntaria. Pero bueno, reitero que el Señor, hermanos, al decir estas palabras, hace que Pedro, hermanos, una vez más se sobresalte y salga al encuentro del Señor, como lo podemos leer ahí en la Escritura, en el verso número 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, lo mismo que hizo el Señor con los discípulos, ahora lo quiere hacer Pedro con Jesús. Vean, comenzó. Dice que comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Sí? Pedro no dimensionó las palabras de Jesús. Muchas otras palabras, hermanos, Pedro no dimensionaría. Usted recuerda, pues, o recordaremos que Juan 13, ¿sí?, el Señor le dijo a Pedro que le iba a lavar los pies. Pedro dijo: en ninguna manera tú me vas a lavar los pies. Dice el Señor: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Y Pedro dice: bueno, Señor, no solo los pies, lávame todo, dice, ¿verdad? El Señor le dijo: bueno, Pedro, lo que tú no entiendes ahora lo entenderás luego, o lo entenderás después. Habrían cosas, hermanos, que el mismo Señor Jesucristo, con el paso del tiempo, hermanos, iba expandiendo, ensanchando cada vez más para que los discípulos lo asimilaran o lo comprendieran. Pero bueno, es así donde Pedro quiere reconvenir a nuestro Señor, diciéndole: hermanos, no te pase, ten compasión de ti, o Dios tenga compasión de ti como tal. Ahora, estas palabras del apóstol Pedro, hermanos, hace que el Señor se vuelva, o se dé la vuelta y se dirija a Pedro con estas palabras: quítate delante de mí, Satanás. ¿Sí? Quítate delante de mí, Satanás. Algunos han considerado que es como si el Señor le hubiese dicho: fuera de mi vista. En sí, aléjate, Satanás. Este momento, hermanos, es un momento crucial. ¿Por qué? Porque mire, este mismo evangelio, en capítulos anteriores, específicamente al capítulo 4, Jesús ha encarado 3 tentaciones. Y esta específicamente, hermanos, es la segunda, ¿verdad? Bueno, la tercera prácticamente, donde el diablo le ofrece a nuestro Señor todos los reinos del mundo, solamente si postrado y adorado. O sea, se la pone facilísima. Con que tú me adores, todo esto será tuyo. Algunos han considerado, hermanos, que les ofrece el reino sin sufrimiento. Le ofrece todo sin pagar un precio. ¿Sí? Y esta realidad la debemos tomar muy en cuenta, hermanos, porque en sí Jesús está mirando y está diciéndole a Pedro que en ese momento está siendo un instrumento de Satanás. Está siendo un portavoz. ¿Sí? Está bajo la influencia del enemigo. Bueno, ya Pedro había hablado por revelación de Dios que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero al igual ahora, hermanos, está siendo influenciado también por el enemigo. Eso es sorprendente. ¿Sí?
Bueno, el capítulo 4, verso 10, claramente fue las palabras que el mismo Jesús le dijo a Satanás. Vete de aquí, o vete de aquí, Satanás. ¿Sí? En ese sentido, hermanos, se está reprendiendo a Pedro, puesto que está haciendo o está actuando, hermanos, como si fuera, ¿sí?, un partidario de las enseñanzas o de lo que Satanás quería interrumpir. Ya desde la tentación, ahora una vez más, hermanos, entra al quite para que Pedro, como instrumento de Satanás, desvía a Jesús de la misión que tiene que cumplir, que se desvíe del plan original y del el plan que Dios ha trazado por medio de su Hijo para la salvación de la humanidad. Ahora, no es el momento, hermanos, no es el único momento en que el diablo seguirá obrando. Lucas también nos va a registrar en otro momento que Satanás pide a Jesús, ¿verdad?, permiso para que a los discípulos los zarandee como a trigo. Y de otra manera, pues, podemos ver ahí la influencia del enemigo. Ahora, esto ameritó, hermanos, que el Señor le hablara con mucha franqueza. Algunos han entendido que Jesús le habló a Pedro en esta ocasión con mucha severidad. O sea, es sorprendente esto. ¿Sí? Ya que Pedro había hablado sin considerar las consecuencias, como algunos podían catalogar, hablar sin pensar. ¿Sí? Es que Pedro, juntamente con los otros apóstoles, habían hecho un compromiso de seguir a Jesús. Pero pareciera ser, hermanos, que Pedro ha olvidado las implicaciones de tal compromiso. Te seguiré, maestro, pero sin querer pagar el precio. El Señor hablaría con ciertas personas que desearon, igual que Pedro y muchos otros apóstoles, específicamente discípulos, quisieron seguir a Jesús, y es Lucas 9 que va a registrar este hecho, cuando le dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, ¿verdad? Así que Pedro sí, hay un compromiso de seguir, pero como que está pasando por alto las implicaciones. La declaración de Pedro, hermanos, que está expresando ahora, no abona, antes bien contradecía las palabras del Maestro, las palabras de Jesús. Y reitero, hermanos, cuando él aseveró por revelación divina que Jesús es el Cristo, fue alabado. Pero ahora le dice a Jesús, hermanos, que no te pase esto, es necesario que sea reprendido. La razón, porque no se enfoca en el plan de Dios, está siendo un portavoz de Satanás como tal, hermanos. Ahora, ¿por qué es tan crucial que el Señor tuviera que reprender y hablar de esta manera a Pedro, hermanos? No es tan común, ¿verdad? Porque pues Pedro era muy cercano al Señor. De antemano se convirtió con lo que algunos le han llamado miembro de lo que fue el círculo íntimo de Jesús, junto a Jacobo y a Juan. Pero bueno, ahora el Señor le está hablando de esta manera. Ahora, ¿era necesario entonces, hermanos, que el Señor hablara de esta forma? El texto de la Escritura va a señalar, hermanos, que las razones está una, porque estaba siendo un instrumento del enemigo. El verso 23 lo dice, ¿verdad? Me eres tropiezo. ¿Sí? Es increíble, hermanos, que la piedra o la roca del cual habla versículos anteriores, sobre el cual el Señor, sobre la confesión de Pedro o sobre la exposición del evangelio que haría, sobre él edificaría su iglesia. Ahora esa piedra se ha convertido acaso en una piedra de tropiezo. Aquel que abonó y tanto ayudó en la iglesia, y al final ese viene a convertirse en una piedra de tropiezo. ¿Cuántos han dado testimonio, hermanos, que muchos de los que contribuyeron a que otros vinieran a Cristo, los que vinieron a Cristo posteriores, se detuvieron, y aquel que predicó, evangelizó, volvió atrás?
O aquellos que, como el texto lo va a presentar en ese sentido, hermanos, ¿verdad? Que de verdad a veces proclamamos ser hasta tan espirituales como tal, ¿verdad? Pero la gente observa que muchas veces no somos tan espirituales como creemos ser, ¿sí? Ahora, es que aquí, hermanos, no hay que pasar por alto esto, que aquí estamos hablando de la supervivencia de la fe cristiana. El que la fe cristiana se mantuviese dependía de una postura definida, ¿sí? Jesús sabía, hermanos, que antes de ser un Mesías triunfante, debía ser el Mesías sufriente. Tenía que padecer, como lo anticipó en los versículos que inicialmente leímos. Debido a esto, entonces, fue necesario que le abriera los ojos a los discípulos, que no había más camino que el camino de la cruz. ¿Sí? No había otro camino en el aspecto, hermanos, de redención. Tenía que seguir el camino de la cruz. Aun cuando en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo veremos o recordaremos que estuvo en el huerto de Getsemaní, dice, sufriendo por todo lo que vendría y padecería. Pero aún así dijo, ¿verdad? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí, en ese sentido. Es que cargar la cruz, hermanos, representaba estar dispuesto a sufrir burlas, a sufrir desprecio de la gente, y mucho más de aquellos que no creen en Dios. Una cruz, hermanos, que tenía que ver con Jesús, pero que también tenía que ver con nosotros. Pues los versículos posteriores va a decir, hermanos, que parte del discipulado o de ser cristiano demandaba tener este entendimiento. Verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, hermanos. Bueno, esto lo va a retratar muy bien el libro de Hebreos 12:2, cuando nos dice, hermanos, que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice el verso 3, por el gozo puesto, viene esa frase allí, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios, hermanos. O sea, sufrió la cruz. Y esto tiene muchas implicaciones en el aspecto de sufrir la cruz o cargar la cruz, hermanos. Había una misión que cumplir, la cual Jesús, al sufrir la cruz, cabalmente la cumplió. Pues fue en la cruz cuando escucharemos de esta expresión o esta palabra considerada de Jesús, que dijo, consumado es. Sí, consumado es, hermanos. Ahora, algo que se sale a resaltar y que creo que con ello, hermanos, gran parte de nosotros nos vamos a identificar. Uno, que hay de por medio deseos humanos, pero a la vez también hay un imperativo divino. Están nuestros deseos humanos y están los imperativos divinos. En un sentido está nuestra voluntad o la voluntad del hombre y está la voluntad de Dios. Y específicamente, hermanos, Pedro se pone en este sentido. El obrar y el actuar de Pedro, el Señor lo clasifica, que su pensamiento, su tendencia de su corazón no está a hacer la voluntad de Dios, sino seguir los deseos del hombre. ¿Cómo lo sabemos? Pues no solo le dice, me eres piedra de tropiezo. La razón, porque no pones la mira en las cosas de Dios, pones la mira en las de los hombres. En ese sentido, hay las buenas intenciones, a veces los buenos consejos, hermanos, pero que no siempre esos buenos consejos tienen del todo una buena intención. ¿Sí? Hay muchas veces que queremos quitar o allanarle el camino a alguien más, pero necesariamente hay cosas que se tienen que vivenciar.
por lo que los deseos humanos no debieran ocupar el lugar del imperativo divino. Aquí, amados hermanos, se debía de seguir el camino de Cristo, no intentar que Cristo siguiera el camino nuestro. Porque a veces no es tanto seguir el camino de Cristo, sino que Cristo siga nuestro camino. No es decirle a Dios lo que tiene que hacer. Y a veces hasta se nos va en nuestras oraciones. Queremos decirle a Dios lo que tiene que hacer. Le queremos decir a Dios lo que tiene que hacer. Invertimos a veces la oración del Señor. Hágase mi voluntad y no la tuya. Y no se trata de ello. Quítate delante de mí, Satanás, hermanos. Es la expresión que coloca a Pedro, hermanos, en el lugar que debería de estar. Pedro no debería darle directrices a Jesús. Pedro no debería estar enfrente de Jesús para oponerse para que siga el plan divino. Es ahí donde algunos biblistas concuerdan con una traducción que le dan a esta expresión. Apártate y ponte detrás de mí, no delante de mí. Tu deber, Pedro, es ser mi seguidor, no el que me dé directrices, ni que me quiera decir lo que quiera, lo que yo tengo que hacer. Desde el momento que se usa la expresión, hermanos, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar el tercer día. Es revelador que nos habla de un plan de redención, que no lo trazó Pedro, hermanos. Es el plan de Dios. Jesús es consciente que Él fue enviado al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Era necesario, dice, que Él diera su vida en rescate de muchos. Porque para eso vino el Hijo de Dios, para salvar lo que se había perdido. Pero esto sería solo por medio de la cruz. De antemano, la figura que Juan vio en Jesús es la del Cordero. Y un Cordero que sería sacrificado, inmolado como tal. Porque por la sangre de ese Cordero habría perdón de pecados como tal, hermanos. Reitero entonces, esto tiene que ver con la supervivencia de la fe cristiana. Jesús, hermanos, mantuvo una postura firme. Corrigió. El corregido no fue el Señor, sino Pedro como tal, hermanos. Cuán importante entonces, pues, es que sepamos que lo que hoy es el cristianismo, hermanos, se ha dado y se ha abierto paso muchas veces a través del sufrimiento. No ha sido un camino allanado, ¿sí? Prácticamente, hermanos, algunas veces podemos pensar que se está haciendo camino al andar. Esto implica procesos donde hay un alto precio que siempre hay que pagar, amados hermanos. ¿Sí? Hay muchos testimonios de hermanos donde después de ser cristianos pareciera ser que la vida, en lugar de simplificarse, se complica. Y algunos dicen, escuchar un testimonio breve de alguien que dijo, ¿verdad? Ese era el precio que tenía que pagar. Porque pues ya no seguía la corriente de mis compañeros, ya no seguía la corriente de este mundo. Ahora realmente se cumplía lo que Pablo diría en no es conformarnos a este siglo, sino renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo tanto, entonces, pues, este pasaje de la palabra de nuestro Dios, hermanos, conlleva a la importancia de ser vigilantes en nuestras vidas. Si verdaderamente las directrices que seguimos verdaderamente provienen de la palabra, provienen de Dios, de su palabra. Sabemos que no solo de pan vive el hombre, también vivimos de la palabra de Dios. Eva no discernió, hermanos,
que el que le hablaba no era Dios, sino la serpiente. Y sabemos qué directrices les dio la serpiente: hacerlas creer que podían ser igual a Dios. Y hacerles creer y ponerlas en contra de Dios, porque pareciera que Dios no quería lo mejor para Adán y Eva, porque no querían que conocieran la sabiduría, el conocimiento, y fueran semejantes o iguales a Él. Aunque en realidad Adán y Eva ya portaban la imagen de Dios. Ya Dios les había hablado, hermanos, que ese era, algunos han considerado como el pacto de obras, ¿verdad? Si el hombre cumplía, alcanzaría la eternidad de esa manera. Pero sabemos que el hombre falló. Esta realidad, pues, hermanos, nos habla de ser vigilantes, cada uno en cuestiones de fe, ¿sí? No todos los consejos realmente son útiles, aunque traigan buenas intenciones. Uno tiene que ver, hermanos, si verdaderamente me mantienen en el camino o me desvían de este. Esta expresión de Pedro, hermanos, tenía la intención, por la influencia de Satanás, de desviarlo del camino de la cruz. Sí. Lo segundo que tenemos que tener en mente y en corazón, amados hermanos, es que la palabra de nuestro Dios nos habla de vulnerabilidad también. ¿Cómo es posible que un hombre que con mucha seguridad dice, esto es lo que Dios me ha revelado, pero ahora lo que está diciendo Jesús lo interpreta y le dice, esto otro ya no te he revelado por Dios? Ahora estás hablando como un partidario de Satanás. Cuán importante es que evaluemos, hermanos, nuestras motivaciones, que discernamos prácticamente nuestros pensamientos. Alguien lo presentó así: tenemos que pensar en lo que pensamos. ¿Sí? Pensemos en lo que pensamos. Y más allá, hermanos, pensemos en lo que no hemos pensado. Porque no siempre miramos la totalidad de las cosas, a veces solamente vemos parcial y no totalmente. No estamos considerando todos los factores o todas las consecuencias que pueden conllevar de nuestros actos. Ser vigilantes, hermanos, y aprender a discernir también las cosas. ¿Sí? Y algo que no podemos pasar por alto a la luz de esta porción de la palabra de nuestro Dios, hermanos: si verdaderamente lo que estamos haciendo tienen un enfoque bíblico, pues el Señor le dijo a Pedro, Pedro, estás poniendo la mira en las cosas de los hombres. Tu mirada no está en las cosas de Dios. La tentación, hermanos, la tercera tentación consistía: todo esto te daré. Mira, aquí es donde quiero que pongas tu mirada, aquí lleves tu vida. Esa es la realidad de muchas vidas. Su vida está en el trabajo, que no es malo, es bíblico trabajar, pero a veces está en el dinero, a veces está en el éxito, pero no siempre está en Dios. La perspectiva bíblica, hermanos, es que antes de todas las cosas, buscad primeramente que el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Muchos están sufriendo, hermanos, porque no pueden servir al Señor como ellos quieren. ¿Sí? Y otros tienen todas las ventajas, pero no sirven al Señor. ¿A dónde hemos de descansar entonces, hermanos? Hay una misión que tenía que ser cumplida, no que tenía que ser abortada. Nosotros tenemos también la gran comisión. Tenemos que seguir predicando de Jesucristo y de su plan redentor. El plan redentor de Dios es efectuado a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesús debería ir a Jerusalén. Es decir, lo que tenía que pasar, pasaría, hermanos. Aunque no era del todo comprensible en la mente de los discípulos. Y en el caso de Pedro, hermanos, quiso trazarle a Jesús, a nuestro Señor, un camino alterno. Usted es consciente, un servidor es consciente, cuántos caminos alternos no se nos abren a diario, hermanos. Cuánta gente
no se nos vuelven a decir como el diablo le dijo al mismo Señor, todo esto te daré, pero sírveme, adórame, humíllate y arrodíllate delante de mí. El Señor por 2 ocasiones, tanto en la tentación le dijo, vete de mí, Satanás. Y Pedro, hermanos, por no usar esa expresión, que luego sí la va a decir en su carta, al cual resistid firmes en la fe. Así lo va a decir en 1 Pedro 5. Porque aquí conllevó, hermanos, que lo mismo que el Señor hizo con Satanás, tuvo que hacerlo con Pedro. Reprenderlo también. Y fue la expresión que encontramos allí. Vete, quítate delante de mí, Satanás. ¿Quién está guiando nuestras vidas verdaderamente, hermanos? ¿Quién está gobernando nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras motivaciones? Aunque parezcan justas nuestras acciones, deben de ser sopesadas a la luz de la palabra de nuestro Dios. Aunque sean con las mejores intenciones, hermanos. Si no se ajustan al plan de Dios, a la palabra de Dios, hermanos, deben de ser desechadas. Nos duele, sí. Algunos han pensado que a Pedro lo que lo está motivando aquí es el amor excesivo que tiene por Jesús. Algunos piensan así. Y por eso no quiere que a Jesús le pase nada. Como que están creyendo que Pedro está siendo sobreprotector con el Señor. No le quiere que le pase nada. Como algunos hablan de padres sobreprotectores, ¿no? Que no quieren ni que el aire le dé a sus hijos y le quieren quitar muchos golpes en la vida. Pero la realidad en este pasaje de la Escritura, hermanos, es que el Señor en su primera intervención de Pedro lo aprobó, pero ahora lo reprendió, lo reprobó. Esto implica que el proceso en Pedro, hermanos, debe continuar. Y es ahí donde algunos le dicen, quítate, solo le dijo, no vete. En el caso de Pedro solo le dijo, quítate delante de mí. Tu deber es ser mi seguidor, no mi Señor. Sí. Tu papel no es la de jugar a ser la de Dios, sino la de ser un servidor de Dios. Hasta el día de hoy, hermanos, es importante que cada uno de nosotros, pues, nos mantengamos enfocados en el plan de Dios. Que las palabras, hermanos, de Jesús las respaldemos, no que la contradigamos. Cuán importante es también, hermanos, que en algún momento tengan que hablarnos con franqueza. Hermano, lo que estás hablando, lo que estás haciendo y cómo estás actuando, eso no es de Dios. Que de gran ayuda sería para muchos de nosotros, que a veces por nuestros años de experiencia, por nuestros conocimientos, por nuestros títulos o posicionamientos, pareciera ser, hermanos, que ya no pegamos ya no pegamos el pie sobre la tierra. Parece que vivimos levitando, como algunos le llaman, ¿no? Cuán importante es que el Señor aterrizara a Pedro, amados hermanos. Sí. Porque sin duda, bueno, había acertado y ahora creyó que iba a seguir siendo la cosa igual. Se dio cuenta que no es así, amados hermanos. Hemos de vivir en una continua dependencia de nuestro Dios. Y sabemos, hermanos, que hoy lo que debe regir nuestras vidas a la luz del Nuevo Testamento es que predomine en nosotros, ¿sí? Que nosotros tengamos y vivamos con la mente de Cristo. Por eso Pablo diría, ¿verdad?, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Que no perdamos de vista también, amados hermanos, que seguimos siendo frágiles y vulnerables. Que en alguna vez tendremos que alguien nos aterriza, nos diga la verdad y nos despierte de ese sueño donde ya creemos que
Parece que estamos en el país de las maravillas, ¿no? Dios en su gracia sigue hablando en nuestras vidas. Y bueno, sin pasar por alto, amados hermanos, que este pasaje habla que el Señor tenía que ir en Jerusalén. Así fue, enfrentó y voluntariamente sufrió lo que tenía que sufrir por causa nuestra, amados hermanos. Dios en su gracia, pues, conceda que sigamos siendo vigilantes, que estemos discerniendo las cosas, hermanos, y que tengamos bien ubicadas, que unas son los deseos humanos y otros son los imperativos divinos. ¿En qué estamos enfocados o en dónde está centrada nuestras vidas? Cuán importante es que la palabra de Dios siga rigiendo nuestra mente, nuestro corazón y toda acción nuestra. Amén.